Y mientras estábamos orando hace un ratito, veía yo claramente al Señor Jesús con las manos levantadas. ¿Se lo puede imaginar usted? Ahí arriba, al Señor Jesús con las manos levantadas sobre esta iglesia. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está intercediendo por ti. Jesús esta mañana y siempre está intercediendo por ti, y cuando Cristo levanta sus manos, tú y yo tenemos victoria. Y Él me ponía específicamente, te da victoria en todas las áreas. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Pero específicamente el Señor me ponía que estaba dando sanidades divinas. Así lo dijo la palabra también esta mañana a través del don de profecía. Sanidades de asuntos gastrointestinales. No sé si alguien está padeciendo problemas digestivos, gastritis, inflamación, lo que sea que tenga que ver con estómago o intestino, y sintió una mejora. En este culto ya sentiste una mejora. Es permanente, no lo dude, crea que el Señor ha obrado en tu salud esta mañana. Dice amén. Bueno, vamos con el mensaje, pero antes me acaban de reportar algo muy importante. Hay un vehículo que dejó las luces encendidas y me dicen los hermanos por ahí, los hermanos diáconos, que al final del culto quizás ya no va a tener batería para poderse retirar. Nosotros felices le podemos dar cable, ¿verdad? Pero si puede ir a apagar las luces ahorita, mucho que mejor. Toyota azul, placa 814-651. 814-651, un Toyota azul. Bueno, vamos a decir nuestra declaración de fe, ahí la tiene en pantalla. Dígala conmigo: soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia. ¿Qué dice? Soy completamente bendecido, favorecido y por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Hoy vamos a seguir con una serie que iniciamos el año pasado, se llama Los Milagros de Jesús. Y ahí dice en pantalla qué son. No sé si alcanza a leer la letra chiquita. ¿Qué son los milagros de Jesús? Actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo su poder. Y yo le he pedido al Señor que en esta serie Él nos regale asiento en primera fila, para que sea como que hubiéramos estado ahí en el momento. Y vamos a ver un milagro impresionante donde el paralítico es descolgado en una camilla. Imagínense haber estado ahí en la casa de Pedro, en Capernaum, en medio de todo ese gentío, viendo ese milagro. Que el resultado sea, hermano, que usted y yo nos enamoremos más de Jesús y que tengamos fe, que se empiecen a dar todos estos milagros. Ya se están dando en medio de nosotros, que podamos testificar y más personas vengan y experimenten ese poder, porque este es el año del crecimiento sobrenatural. Yo no sé si estás empezando el año y estás diciendo, bueno, qué bonito se oye todo eso, pero mis circunstancias todavía no se ven así. Siga creyendo en un Dios de milagros. Él le va a dar vuelta a tu situación. Siga viniendo. La fe viene por oír y oír y oír la palabra que nos habla de Cristo. Así que el milagro que vamos a ver hoy, Jesús sana a un paralítico. Ahí lo tiene en pantalla, léalo conmigo. Jesús sana a un paralítico. Quiero pedirle que abra su Biblia en Marcos capítulo 2. Marcos 2, Jesús sana a un paralítico. Y quédese sentado porque es larguito el pasaje, son como 12 versículos. Pero me dice amén cuando lo tenga. Ya varios lo tienen, damos 20 segunditos más. Un saludo a los hermanos que nos sintonizan desde casa. Gracias por estar en sintonía. Comparta siempre este video en sus redes sociales. Comente desde dónde nos sintoniza y tenga su Biblia a la mano. Ya no vaya a cerrar Marcos 2, téngalo abierto porque lo vamos a usar. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra, va a estar en pantalla también. Entró Jesús otra vez en Capernaum, estoy en el versículo 1, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué dice el 3? Entonces vinieron a él unos trayendo a un que era cargado por ¿cuántos? 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron, hermano? Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, ¿qué hicieron? Bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, léalo de nuevo. Al ver Jesús, ¿qué dice? La fe de ellos. Le dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Cómo decían ellos, hermano? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Mira el 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿cómo le dijo, hermano? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, ¿qué hizo? Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto. Vamos a orar. Señor Jesús, háblanos como siempre lo haces. Predique quien predique, nos predicas tú. Muchas gracias por los hermanos que están en este lugar, los que nos visitan por primera vez o tienen poco de haber venido, los que nos sintonizan desde casa y los que ya tienen años de estar aquí. Pero dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias. Esta mañana, Señor, te agradecemos por tu presencia. Nos has impactado con las alabanzas, con la oración, con las letras, pero ahora nos disponemos a recibir tu palabra. Aliméntanos. A ver, pídale al Señor que le hable esta mañana. Háblanos, Señor, en la prédica. Escucha la oración de tus hijos y te pido que en este mensaje salgamos no solo impactados por tu espíritu, sino transformados por tu poder. En Cristo Jesús, la iglesia dice: amén. Dios es poderoso para hacer milagros en tu vida. ¿Lo cree? Pero también es poderoso para hacer milagros a través de tu vida, en la vida de tus familiares. Hoy vamos a hablar de los milagros que necesitan tus familiares. Por supuesto, también si tú necesitas un milagro, a ti te lo puede dar. Yo no sé si se acuerdan de aquel corito antiguo que dice: Jesús está aquí, pide lo que quieras. Como dice: Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder. ¿Qué dice? Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya. Ay, hermanos, ya se le fue la juventud. Corito de 1960 y pico, pero qué bendición. Y eso es cierto, tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros. Pero mire, hoy sentí la guía del Espíritu a hablar de milagros que necesitan tus seres queridos, que quizás sí están aquí o no están aquí. A lo mejor están allá en casa porque algunos de ellos no son cristianos. ¿Será que tenés seres queridos que no son cristianos y necesitan el milagro de milagros, que es la salvación? A través tuyo Dios puede hacer ese milagro de salvación. El Señor puede hacer milagros. Yo no sé si tenés seres queridos enfermos, o quizás, hermano, el inconverso a veces se ve bien, se ve feliz, se ve como que él aparenta que no necesita nada, pero está batallando con una gran depresión, pensando hasta en quitarse la vida, o problemas matrimoniales, vicios, no sabemos. Pero el Señor puede hacer un milagro en tu ser querido. Tal vez tenés seres queridos que sí son cristianos, pero necesitan provisión o necesitan sanidad. Así que esta mañana, ya sea para ti o para un ser querido, Cristo tiene potestad. Así dijo ahí, ¿verdad? Para que sepan, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y para hacer milagros. Y levantó al paralítico. Cristo tiene autoridad. ¿Por qué no lo vemos en pantalla? Vamos a poner la frase del día. Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar a ese familiar. ¿Por qué no lo dice conmigo? Dígalo. Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar a ese familiar. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígaselo. Dígale: Cristo tiene autoridad. A ese familiar el Señor lo puede sanar. Vamos a una parte del mensaje que se llama el ABC del pasaje. Aquí vamos a subrayar algunos detalles, por eso le pido que tenga su Biblia abierta. Somos una iglesia que estudia la Biblia, que ve las palabras originales. Y vamos a ver, lo primero que sobresale es que tu fe puede alcanzar a tus seres queridos. Oiga bien, la fe que tú tienes puede salvar a tus seres queridos. Se oye raro, ¿verdad? Pero ¿acaso si creo yo, puede ser que mi ser querido se salve? No, pero por mi fe yo puedo hacer un acto valiente y atrevido que hace que mi ser querido conozca a Cristo. Yo quiero que vea en pantalla, por favor, o en su Biblia, el versículo 5. Vamos a subrayar un detalle del versículo 5. Dice: al ver Jesús la fe de ¿quién? ¿A quién se refiere? ¿Será el paralítico o serán los amigos? ¿O será a los fariseos que estaban ahí? No, se refiere a los 4 amigos, ¿verdad? Subráyalo, por favor.
Y dice, al ver la fe de los 4 amigos, le dijo al paralítico, tus pecados te son. Ahora, no es que porque ellos tenían fe, fíjese que bien raro, porque quiere decir que el paralítico no tenía fe y se sanó. Pero no quiere decir que durante el pasaje Dios no le haya dado fe. Hay un momento donde el paralítico tiene fe y ahí Dios lo sana. No estamos diciendo que yo voy a tener fe aquí en la iglesia y mis seres queridos inconversos automáticamente se van a sanar. No, usted sabe que la fe es individual. La salvación es personal, amén. La puerta que es Cristo, ahí solo entra de uno en uno. No es salvación grupal o salvación familiar, pero estos 4 tuvieron un acto de fe poderoso, hermano. Dice, mire el versículo, dice, al ver Jesús. ¿Usted cree que la fe se ve? Bueno, y al principio tal vez no se ve. Yo no puedo ver si el hermano tiene fe, pero sí puedo ver sus actos. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Yo no puedo ver la fe, solo Dios. Pero lo que sí puedo ver es las acciones que vienen de esa fe. Porque estos hombres tenían fe. Se nota, hermano, que se tomaron la molestia, aunque encontraron lleno, no se fueron. Mire por favor en su Biblia y en pantalla el versículo 4. Dice que estaba llenísimo. Dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Jesús estaba en la casa de Pedro, en Capernaum. Esa era como su base de operación. Era como su cuartel general. Y ahí, mire, algunos de nosotros venimos a la iglesia, encontramos lleno y nos vamos. Pero mire la fe de estos 4. Como no se podían acercar, ¿qué dice que hicieron, hermano? Subráyelo. Descubrieron el techo. Es una buena frase para subrayar a aquellos que toman nota en su Biblia. Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. De manera, hermano, que por la fe de ellos se quedaron aunque estaba lleno, se tomaron la molestia. Miren, las casas en Palestina tenían un techo completamente plano. Normalmente no era como los techos de hoy, que bien seguidos son así, sino que era un techo plano que servía de azotea. Y habían unas escaleras externas, pero era pesado. Más si solo entre 4 llevaban la camilla. Y había muchas razones para irse mejor y volver otro día. Pero se vio la fe. Hermanos, siga teniendo fe que el Señor puede alcanzar a ese ser querido. La mano del Señor no se ha cortado. No importa si vive en Estados Unidos o vive al otro lado del mundo, no importa qué tan lejos esté esa persona, Cristo Jesús es poderoso para hacer milagros en tu familiar a través de tu fe. Lo segundo que llama la atención es que tu círculo importa. ¿Lo puede decir conmigo? Tu círculo importa. Diga, mi círculo importa. En este 2024, ¿de quiénes te estás rodeando? De eso depende mucho, que crezcas en bendición, que crezcas espiritualmente. Tu círculo, mire, el círculo de este paralítico se llevaba con personas que lo acercaban más a Cristo. Él era paralítico, pero qué nivel de amigo. Yo creo que no hay amigos como estos 4. Él ni siquiera tenía fe. Mejor los amigos tenían fe por él. Que tú te puedas rodear de personas que te acercan a la iglesia y que te acercan a Jesús. ¿Será que hay necesidad de cortar algunas amistades en este 2024? ¿Cómo dice la palabra? No erréis. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas. Y sabe que en el original no es conversación, el original es compañía. Las malas compañías, ni siquiera tienen que hablar los malvados para contagiarte, solo su influencia, solo llevarte con las personas. You hang with the wrong pack, dicen los norteamericanos. Si te llevas con el círculo incorrecto, te van a alejar de Jesús. Imagínense que este paralítico se hubiera llevado con personas del mundo que lo alejaban más, que se lo llevaban a los vicios. Bueno, esta semana salió la lista Epstein, no sé si algunos de ustedes vieron, y nos quedamos sorprendidos. Había una persona ahí que sale en los nombres y tenía parálisis, estaba en una silla de ruedas, pero sale que viajó varias veces a la isla. Es decir, no por alguien ser paralítico está exento de pecado. Amén, está conmigo. Este se pudo haber llevado con el grupo equivocado y lo perdían, pero tenía amigos que lo acerquen más a Jesús. Este 2024, pídale al Señor que le dé los amigos correctos. Amén, que te acerquen más a Dios. Lo tercero que me llama la atención es que el perdón es primero. ¿Lo puede decir conmigo? El perdón es primero, dígalo. Mire, antes que el paralítico pudiera ser sanado, primero fue perdonado. Quiero que vea en su Biblia el versículo 5. Mire las palabras que le dijo Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados.
Si usted ve esta misma historia en Mateo 9, no la vamos a ver por el tiempo, pero esta misma historia del paralítico descolgado aparece en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo 9 dice que las palabras de Jesús fueron: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús sabía que este tipo no tenía fe, que estaba completamente desanimado. Muchas veces los paralíticos, acuérdense que lo único que habían oído era la ley, y la ley condenaba. El paralítico no podía ni siquiera entrar al templo ni servir al Señor, no se podía acercar. Era alguien que él creía que Dios estaba enojado con él. Cuando el Señor le dice hijo, esas palabras derritieron su corazón. Y cuando le dice tus pecados te son, porque esperarías que tal vez le dijera sí quiero, en el nombre de Jesús levántate, o en mi nombre levántate, pero no le dijo eso, le dijo tus pecados te son. Pero primero es el perdón, dígalo conmigo, primero es el perdón. ¿Por qué, hermano? Porque hay personas allá afuera que no reciben un milagro porque no tienen fe, porque la culpa y la condenación los tienen atrapados. Si alguien se siente condenado, ¿cómo dice el inconverso? Cuando lo invitas a la iglesia: ay no, si yo entro ahí me va a caer un rayo, dice él. No, yo voy a agarrar fuego si entro, porque lo único que conocen es la ley. No conocen que aquí se predica al Dios de toda gracia, a un Cristo que perdona los pecados. Si fueren rojos o si fueren negros, vendrán a ser blancos como la nieve, dice la palabra. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Así que, hermano, siempre es importante saber, bueno, aquí queda claro que Jesús es Dios. Ya se fijó en ese detalle. Queda claro porque Él perdona pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. También Él sana paralíticos. Solo Dios puede hacer un milagro así. También porque conoce los pensamientos de los demás, ¿verdad? Y les contesta cuando oyó los pensamientos. Que Dios te diga tus pecados te son perdonados, eso te produce fe. Vamos a ver una vez más la frase de este día que resume nuestro mensaje. Cristo, dígala conmigo: Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar. Pero quisiéramos que este sea un mensaje práctico. Ya sabemos el mensaje que nos da este milagro. Ahora, ¿cómo lo recibimos? ¿Cuántos quisieran un milagro para un ser querido esta mañana? Amén. ¿Cómo hago para recibir ese milagro? Para que mi ser querido reciba, ya sea salvación, ya sea provisión, sanidad, no solo para sanar. El Señor puede restaurar matrimonios, romper cadenas, proveer a los que están necesitados. ¿Cómo hago? Número 1, usted solo póngales a Jesús enfrente. Amén. ¿Acostumbra usted a anotar en las prédicas? Sería bueno, sería buenísimo, una agendita. Y va tomando nota, tal vez no de los puntos, pero sí de lo que el Señor le habla a usted. Cuando uno escribe, como que ingresa más a la mente, al corazón. Lo único que tú tenés que hacer es lo que hicieron estos 4 amigos. Quiere que su ser querido reciba un milagro. Usted no lo tiene que convencer, usted no lo tiene que sanar. De hecho, no tenemos poder en nosotros mismos para cambiar a la persona, pero sí lo podemos poner delante de Cristo Jesús. Lo único que tenés que hacer es ponerles a Jesús enfrente. Mire, esto es lo que hicieron los 4 amigos. Lo llevaron a un culto de milagros. ¿Sabe usted, hermano, qué eso hicieron? Simplemente lo invitaron. Mira, vamos a ir a un culto. Pero ¿cómo voy a ir si mira cómo estoy? No te preocupes, te vamos a llevar chineado. Y lo llevaron. Miren su Biblia, por favor, un detalle. Versículo 2. Este era un verdadero culto de milagros. Dice el versículo 12: inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos habían en la casa? Muchos. De manera que, ¿qué dice? Ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Había predicación. Este era un culto. Pastor, pero están en una casa. Si fuera un culto estarían en algún templo, en alguna sinagoga. Bueno, entonces lo invitaron a Life Group. Pero la cosa es que lo invitaron. Ahora, por el tamaño del grupo, esto era un culto. Y yo quiero que sepa, hermano, que ya Jesús ya estaba haciendo milagros de sanidad. ¿Cómo lo sé? Porque este mismo pasaje, le decía, aparece en Mateo, Marcos, ¿y cuál es el otro sinóptico? Lucas. Y si usted lo revisa en Lucas, no lo vamos a ver por el tiempo, en Lucas se nos da un detalle. El doctor Lucas dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es sanador? Y Él es el Dios de toda gracia. Él no solo perdona tus pecados, dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero también, ¿qué dice? El que sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. Mire, lo llevaron a este culto de milagros donde el Señor predicaba la palabra y hacía sanidad. Yo le pido al Señor que este 2024 la casa de Pedro sea la casa de todos ustedes, nuestra iglesia Cephal Church, que ya no quepa la gente ni aún en la puerta,
porque aquí se predica la palabra, se predica el perdón de Cristo y aquí el Señor hace milagros. Y vamos a testificar. ¿Cuántos creen que vamos a testificar este año de esos milagros? Pero eso es lo que hicieron. Denle un aplauso al Señor. Ahora, decíamos, un acto poderoso, atrevido de parte tuya puede hacer que tus seres queridos reciban un milagro. Y ese acto fue ponerle a Jesús enfrente. Imagínense, yo estoy seguro, hermano, que el Señor Jesús los ha de haber visto, que ahí estaban afuera. No con los ojos naturales, Él sabe todo. ¿Cuántos creen que Cristo sabe todo? Él sabía hasta lo que estaban pensando los escribas y los fariseos. Por supuesto que sabía, allá afuera viene fulano de tal. Por nombre y apellido te conoce el Señor. Y sabe lo que te pasa. ¿Usted cree que el Señor no conoce allá afuera a tus seres queridos? Pero al ver tu fe haciendo un acto atrevido y poderoso, el Señor puede traer un milagro a esas vidas. Y los vio, hermano, que iban cada uno. ¿Cuánto habrá pesado este tipo? Yo digo, si nunca ha hecho ejercicio en su vida, porque la palabra paralítico aquí es la que se usa cuando alguien es paralítico de nacimiento. Probablemente nunca había caminado. Digamos que haya sido un tamaño promedio, 200 libras, y lo llevaban entre 4. ¿Cuántas libras llevaba cada uno? Ya ha ido usted al gimnasio. ¿Cuántos han ido al gimnasio aquí? Levante la mano. Aunque sea una vez al año vas. Amén. Va. ¿Ya ha agarrado usted una pesa de 50 libras? Trate de levantar una pesa de 50 libras. Cuesta, duele. Y la pesa, por último, si no aguantás, la dejas caer. Pero ¿y el paralítico? Imagínese llevar 50 libras cada uno por las calles empedradas de Capernaum. Oiga, ya esa molestia, ya es fe. Tomarte la molestia de ir por alguien y traerlo quizás arrastrado al culto. Pero por ese acto de fe, si usted les pone a Jesús enfrente, Él va a hacer el resto. Estos amigos no lo anduvieron convenciendo, no le anduvieron imponiendo manos a ellos, no, simplemente lo llevaron y lo descolgaron y quedó enfrente de ¿quién? Se subieron al techo. Imagínense subir las gradas, la parte externa de la casa, cuando la casa estaba topada, rodeada de multitudes. Y todavía arriesgarse a romper un poquito el adobe. Yo no sé de qué estaban hechos los techos en ese tiempo, pero no era concreto, obviamente, porque pudieron escarbar y les van a cobrar, los van a regañar. ¿Qué les van a hacer, verdad? Pero ellos se tomaron la molestia. Usted solo, hermano, póngales a Jesús enfrente, a sus seres queridos, y Él va a hacer la obra. Mire, hermano, le quiero dar 5 maneras prácticas como usted puede ponerle a Jesús enfrente a sus seres queridos. La primera, invítelos a la iglesia. Pero no solo, hey, ahí venís, allá nos vemos. No, vaya a traerlos chineados. Se los trae arrastrados si es necesario. No obligados, ¿verdad? Sino que usted les dice, porque le van a decir, mira, es que ahí está bien lleno, yo he pasado y el parqueo más el de las 9, eso está así, no te preocupes. Si vas a venir en mi carro, yo te paso. Oiga, estamos hablando de ponerles a Jesús enfrente y que Él haga un milagro. Dígales, te voy a pasar a traer a las 8:30 y a la salida nos vamos a ir a almorzar. Yo te invito, dígale. El pastor Javier paga. No, mentira, esa última parte no. El Señor le provea y el Señor le multiplique. Hey, estos 4 invirtieron su tiempo, invirtieron sus fuerzas, invirtieron sus energías y no se dieron por vencidos. Ya te dijo que no 3 veces, decile la 4ª y te va a decir que sí. Invítelo a la iglesia y páselo a traer. Número 2, llévelo a su life group durante la semana. Páselo a traer, pero para eso se necesita que usted tenga un life group, que usted esté asistiendo a una célula. ¿No sabe a dónde hay life group? Seguramente hay uno cerca de usted. Esta semana nos escribieron como 15 personas y ya se les ubicó en diferentes life groups. Más de 200 life groups por toda la ciudad. Y si no hay uno cerca, que lo más seguro es que sí, hasta en los planes hay en todos lados. Pero digamos que no hubiera, abramos un life group en tu casa. Así como Pedro abrió su casa para que se predicara la palabra del Señor. ¿Qué tal si tu acto atrevido y de fe es abrir tu casa en este 2024 para que ahí esté Jesús y ahí lleguen las personas y el Señor les haga milagros a tus familiares? Tal vez no va a venir al templo, pero sí va a ir a tu life group y ahí el Señor lo va a... Se trata de ponerles a Jesús enfrente. ¿Está conmigo? Número 3, mándenles el video diario. Amén. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo en enero? Génesis. Pues ahí todos los días en Génesis y en cualquier libro, todos los días te hablamos de Jesús. Dígame si eso no es ponerles a Jesús enfrente. No importa, puede ser el video del pastor Francisco
o el video de este servidor, ambos siempre le vamos a hablar de Cristo Jesús. Si no le puede mandar el video diario, pues mándele el video de esta prédica. Se trata de enviarles una alabanza, enviarles un versículo. Póngales a Jesús enfrente a sus seres queridos. Envíeles un libro en PDF, si a usted le ha bendecido mucho, un libro en digital o en físico, regalarles una Biblia, ¿verdad? Pero enviarles algo. Otra manera de poner a Jesús enfrente es, tómese el tiempo de aconsejarlos. Si es posible, sálgase a echar un café, un tecito, para los que no tomamos café, ¿verdad? Salga con esa persona, aconséjelo, escúchele, tómese el tiempo. Los varones con esos seres queridos, ¿verdad? Varones, las mujeres con las mujeres, pero escúchele, aconséjele, testifíquele. ¿Cuándo fue la última vez que le diste tu testimonio a alguien? Esa es una manera de ponerles a Jesús enfrente. Y voy a decirle la última manera práctica de ponerles a Cristo enfrente a los inconversos o a los necesitados. Ore por ellos. Hermano, no se canse de clamar, porque por la fe suya, por amor a usted, Dios va a hacer un milagro en la vida de ese ser querido. Si esa persona no quiere venir, usted lo va a presentar delante de Jesús, lo va a descolgar en oración y el Señor va a hacer el resto. No se canse de clamar. Yo no sé si tienes un hijo o un cónyuge o alguien que necesita un milagro, póngale a Jesús enfrente. La semana pasada sucedió un milagro precioso de salvación. Yo estaba terminando el culto de las 11, me bajo a saludar a un grupo de hermanas que vinieron ese día por primera vez. Solo una era de casa, era de Cefada. Todas las demás estaban por primera vez, y no solo eso, no eran ni siquiera de este país. Habían venido para fin de año a visitar a esta familiar que se congrega con nosotros. Y esta hermana de Cefada se propuso traerlos a la iglesia y dijo: estas mis invitadas creen que han venido de party, pero yo me las voy a llevar a una party mejor. Me las voy a llevar a la iglesia. Y cometió el error de anunciarles por allá por el jueves, ¿verdad? Miren, yo lo que he pensado es que vayamos a la iglesia. No, ¿cómo vas a creer? Si nosotros hemos venido, pero no para andar en iglesia. Hemos venido para conocer tu país, para que nos saques a pasear, llevarnos a la puerta del diablo. Y la hermana las trajo, pero no a la puerta del diablo, las trajo a la puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo es este lugar. ¿Cuántos lo creen? Pero mire, le resistieron. No, no queremos ir. ¿Cómo vas a creer? Llevarnos a una fiesta. Bueno, llevarnos a conocer la playa. Queremos ver Surf City, queremos ver, no sé. Está bien, pues no peleó. Pero el domingo esta hermana, mire qué inteligente, las trajo, ¿verdad? Todas en la camilla. Y ellas no sabían ni para dónde iban. Dice que tempranito las levantó a todas y les dijo: vamos, vístanse con su mejor ropa. ¿Y a dónde vamos a ir? A una fiesta. Y tan temprano. Sí, es que ahí desde tempranito hay fiesta y en la tarde también hay fiesta. ¿Estaba mintiendo o no? No. Mira, y en esa fiesta hay música. Sí, hay música. De que hay. Y se puede bailar. Vos bailá. De que se puede, nadie te va a decir nada. Bueno, entonces vamos a la fiesta. Para la sorpresa de ellos, las va metiendo en la iglesia. Dice que venía: ay, está donde nos trajo. No se preocupen, hombre, mire, si después vamos a ir a almorzar y vamos a ir de fiesta, va, está bien. Se las trajo el 31. Hermano, desde que empezó, el Espíritu Santo llenó ese grupo de una manera tal que no paraban de llorar. Lloraban en las alabanzas. Yo me fijé desde que estaba abajo, vi que era un grupo nuevo. Y uno de pastor pues se alegra, nos alegra mucho tenerle con nosotros. Pero más se alegra, hermano, que cuando le pones a Jesús enfrente, el Señor hable con sus hijos y les diga: tus pecados te son perdonados. Y les diga: yo te sano de esto, yo te ayudo con lo otro. Ya eso es entre el Señor y ellos. Mire, había una que ni siquiera se paró. Cuando yo llegué, se pararon todas, se presentaron. Hasta palabra me dio una de ellas porque era cristiana, pero tenía mucho tiempo de no congregarse allá en su país. Y dijo: al nomás regrese yo me congrego. Pero todas voltearon a ver y me dijeron: mire, la muchacha que está ahí y que se ha quedado sentada era la que menos quería venir y no ha parado de llorar todo el culto. Ese día tuvo un encuentro con Cristo, nuestro Salvador. Dios salvó su vida. Y estoy seguro que cuando regrese a su país se va a congregar. ¿Por qué? Porque nuestro rol para ver esos milagros, póngales a Jesús enfrente. Número 2, recuerde siempre el perdón de Cristo. Cuando usted platique con estos inconversos, no los ahuyente, no me les hable de la ley. Si a este paralítico le hubieran dicho la ley, se hubiera desanimado peor. Pero hermano, las palabras que el Señor le dio
son palabras inspiradas, y eso es lo que nosotros le tenemos que decir al inconverso. Miren pantalla, por favor, estas palabras le dijo Jesús a ese hombre. Ahí está el punto 2, perdón, recuerde siempre el perdón de Cristo. Y ahora poneme las palabras, Jorgito, que le dijo, léalo conmigo. ¿Cómo le dijo Jesús? Hijo, ten ánimo, tus pecados te son. A ver, reciba para usted esta palabra hoy. ¿Cómo te dice Jesús este día? Ten ánimo, hijo. Oiga las palabras. Tus pecados te son, es plural. Ya el Señor sabe que son muchos nuestros pecados, pero es más grande y más poderosa la sangre de Cristo, su bendita gracia. ¿Cómo no va a tener fe? Mire, el Señor vio que este muchacho no tenía fe, por eso le dice ten ánimo, que se puede traducir tené fe, recibe. Por eso le digo, en el proceso el Señor le dio la fe a él para que fuera salvo y para que fuera sano. El Señor hace un milagro que se ve como prueba que también hizo el milagro que no se ve, porque nadie puede ver el perdón, pero sí podían ver la sanidad. Por eso dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir que se sane? Pues para que vean que los dos puedo hacer yo, voy a hacer un milagro visible. Así es la dinámica, ¿verdad? Pero mire, cuando nosotros hablamos del perdón de Cristo, las personas comienzan a crecer en fe y creen que el Señor les puede hacer un milagro. Hay gente allá afuera que no pone un pie en la iglesia porque lo único que conoce es la ley. Lo único que han oído son los 10 mandamientos. Cuando piensan en cristianismo, a veces hay gente que piensa más en los 10 mandamientos que en Jesús. Y entonces se sienten, no, yo no doy el ancho. Pero mire, Jesús vino para salvar a los que no damos el ancho y para hacer que demos el ancho a través del Espíritu Santo. Este tipo salió caminando. Mire, fue tanta la fe que Dios le dio a este paralítico que dice que al instante, yo quiero que veamos en su Biblia y en pantalla, versículo 11, mire el efecto de esas palabras preciosas. Le dice, a ti te digo, ¿cómo le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué hizo el paralítico? Subraye si quiere esa frasecita. Se levantó enseguida. Cree que no tenía fe. Ya Dios le había dado ánimo, ¿verdad? Y tomando su lecho, salió delante de todos. Mira, hermano, cuando Dios te dice todos tus pecados quedan perdonados, ahí en el momento se va la culpa, se va la condenación y brota fe del corazón. ¿Quiere ver más milagros en la vida de sus seres queridos? Hábleles del perdón de Cristo. Algunos tienen temor y dicen, pero es que si solo hablamos del perdón de Cristo, las personas se van a tirar más al pecado. Bueno, déjenme decirle que para empezar, ya están en pecado. Les hablé o no les hablé de Cristo, si es inconverso, está dominado por el pecado. Eso es lo que dice la palabra. Pero mire, el perdón de Cristo interrumpe el pecado. No vaya usted a caer en ese error, ¿verdad? Tal vez producto de la lógica o qué sé yo, pero el perdón de Cristo es sobrenatural. Que la gente dice, si les hablas de la gracia, la gente se va a hundir más en el pecado. No, mi hermano, la gracia es poder de Dios para interrumpir una vida de pecado y que la gente ya no peque más. ¿Cómo le dijo aquella mujer? Ni yo te condeno, vete, le dijo, y no peques. ¿Qué vino primero? ¿Las reglas o el perdón? Primero el perdón. El perdón es lo que tiene que estar en nuestra boca y el Espíritu Santo le va a dar poder. Como dice la palabra, al que mucho se le perdona, ¿qué dice? Mucho ama. La gente se enamora del Señor. Hermano, no vayamos a estar ahuyentando al inconverso con un legalismo que no quiere hablar del perdón. Así estaban los fariseos. Se fijó en ese grupo que está en el pasaje. Ya no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero había unos fariseos ahí bravos, que el Señor había dicho, tus pecados te son perdonados. Oí lo que está diciendo este. Si solo Dios puede perdonar. Además, ellos creían que el paralítico no merecía el perdón de Dios, porque la ley así lo dice. Esa persona debe de estar bajo castigo divino. ¿A quién te pareces más? Perdone que confronte un poquito. ¿A quién te parece más esta mañana? ¿A los fariseos o a los 4 amigos? Los 4 amigos estaban cheering ahí arriba, ¿verdad? Sí, qué bueno que estás delante de Jesús. Qué bueno que recibas el perdón. Nos alegramos que la gente reciba el perdón que salva la vida. ¿O estamos como el fariseo, hermano, diciendo, no hay que decirle a la gente del perdón? Este quizás no merece, el otro sí merece. Hermano, hablemosle a la gente del perdón de Cristo, porque cuando hablamos de su perdón, imagínense que Jesús hubiera recibido a este paralítico y le hubiera dicho, estás paralítico, ¿no? Bueno, ¿y cómo te has portado este mes? ¿Y cómo te has portado este año? No. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son. Mire, Coqui, retrocede una, quiero que vean los hermanos esa palabra. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son. ¿A dónde hemos visto antes
¿No se parece un poco a nuestra declaración de fe? ¿Verdad que se parece? Le dice hijo. ¿Qué dice la declaración de fe? Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia y dice, soy completamente perdonado. Mire, apréndase esa declaración de fe porque es poderosa. No vayamos a estar con un fariseísmo donde nos molesta oír hablar del amor y de que somos perdonados. No, alegrémonos, hermano, y nosotros mismos, que esta sea tu identidad. Sos un hijo de Dios, muy amado por Él. Y esa identidad va a transformar tus obras. ¿Está conmigo? Hay una hermana de esta iglesia que da un testimonio poderoso, porque cuando usted cree que es perdonado, como este paralítico, se atreve a creer y Dios le empieza a hacer milagros. Para hacerlo rápido, esta hermana Silsa se llama, nos dio permiso de contarles este testimonio, impactada por la declaración de fe. Pastor, de verdad que yo ahora estoy firmemente cimentada, arraigada en mi identidad. Soy una hija de Dios y soy justa por la fe, y el Señor me ha perdonado y me da su favor, ya no hay maldición. Bueno, encantada, su vida espiritual dio un giro de 180 grados, empezó a crecer y se atreve a creer que Dios le podía conceder un milagro, una visa para ella y toda su familia. Nunca la habían pedido, nunca la habían tenido. Se atreven el año pasado a pedir la visa porque este 2024 querían viajar a saludar a unos familiares, seres queridos. Van a la cita, dice que estaba lleno, unas grandes colas en la embajada. Y hermano, cuando ya estaban en la cola, no, denegada. Todos los que iban adelante, y la hermana todavía diciendo, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, ¿verdad? Pero a mí no llegará, pidiéndole al Señor que le dieran el sí. Para su sorpresa, pasa la hermana. Mire, cuando usted cree que es perdonado, grandes milagros suceden en su vida. Un par de preguntitas. Sus visas han sido aprobadas y salieron dándole gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran que el Señor le haga favores a sus hijos? Pero espérese, Señor, pues si ya me diste la visa, yo sé que me puedes dar un trabajo, porque para poder viajar el otro año necesito trabajo. El contrato de la hermana se acababa en diciembre, no tenía seguridad que había empleo para el mes de enero, pidiéndole, Señor, si ya me diste la visa, me vas a dar la provisión, me vas a dar el trabajo para poder seguir. Hermano, a varios de sus compañeros le dijeron que ya no tenía trabajo, que fueran a buscar, y para gloria y honra del Señor, este viernes le confirman a la hermana Silsa que ya está recontratada un año más para gloria y honra del Señor. Dios le dio ese trabajo. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero le dicen, andás estos trámites, solo por trámite, tenés que volver a aplicar en línea, hacerlo aquí, pero ya de palabra es un hecho, estás contratada. Solo que el salario de enero no te lo vamos a dar, sino lo vamos a repartir de febrero en adelante. Entonces enero vos tenés que ver cómo te la librás, cómo la haces. Iba donde el Señor, Señor, ya me diste la visa, ya me diste el trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará, buscad. Usted no tenga pena, porque usted es un hijo amado de Dios, y si ya le perdonó sus pecados, ¿cómo no le va a dar con Cristo todas las cosas que usted necesita? Señor, provéeme para el mes de enero. Que va a creer que en una reunioncita de empleados de esa empresa, donde ya la tomaron en cuenta, rifan una tarjeta de regalo del súper, tal súper, vamos a dejarlo hasta ahí. Y ella dijo, bueno, vamos a ver si me gano la tarjeta de regalo, y se la gana ella. Y cuando recibe la tarjeta de regalo, no le dijeron de cuánto era. Ella dijo, unos 25 pesos han de ser, o quizá unos 50 pesos, quizá unos 100 pesos. ¿De cuánto cree usted que era? Vaya, vamos a ver una foto de lo que se compró, y ahí me dice de cuánto cree usted que era. Ahí está. Eso es lo que no le cupo en el baúl, eso es lo que le sobró. Ahora veamos el baúl, por favor, Jorito. Ahí está. Va. El carro le topó. Hoy le tiene que pedir al Señor que le repare el carro, porque el carro le topó en la entrada. Era una tarjeta de $500. Dios le proveyó para el mes de enero. Él te ama, te ha perdonado y te puede proveer. Él es poderoso. Pero hable siempre del perdón de Cristo. Y termino con esto. Publique las maravillas. ¿Quiere que el Señor? Vamos a poner la 3, Jorgito, por favor. La número 3. Publique las maravillas. Estamos hablando de cómo hacer para que tu ser querido reciba un milagro. Hermano, testifique. Porque así tu ser querido va a oír el testimonio y se va a atrever a creer, y entonces Dios le va a hacer milagro. Mire lo que pasó en este caso. El paralítico testificó públicamente, sin querer, ¿verdad? Testificó, y muchos creyeron en el Señor. Versículo 12, con esto terminamos. Entonces él se levantó enseguida, ahí está en pantalla, y tomando su lecho, ¿qué dice? Oiga, salió delante de
¿Fue público o no fue público este milagro? ¿Habían muchos o habían poquitos? Había una gran cantidad. Y dice, de manera que todos se asombraron. Oiga esto, yo sé que hubo conversiones. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto. ¿Qué quiere decir glorificaron a Dios? Lo comenzaron a alabar. Lo que tú haces aquí en el culto, glorificamos a Dios. Ahora tú das testimonio y eso es como un efecto bola de nieve. Porque yo doy testimonio, empieza la nieve a correr. Y más personas oyen ese testimonio, se atreven a creer, Dios les hace milagros a ellos. Ahora la bola de nieve, cuando es más grande, hay más circunferencia, atrapa más nieve. Imagínense, ya somos toda una iglesia dando testimonio. No sé si Jorgito tendrás por ahí un número de teléfono donde los hermanos pueden, yo creo que en la misma presentación está, papito, dale un par para adelante. Muy bien, a ese número puede usted testificar. Y hermano, esa bola de nieve va a agarrar más y más personas que crean que Dios le puede hacer milagros. Yo le quiero dar un plot twist esta mañana. Estos 4 llegaron porque escucharon testimonio de lo que Jesús había hecho. ¿Sabía usted que así fue? Los 4 se atrevieron a ir, se tomaron la molestia, estaban seguros. Si es que solo pongámoselo enfrente, porque Dios lo va a sanar, porque ya habían oído. Mire los primeros 3 versículos, ahí está el secreto de todo este milagro. En los primeros 3 versículos aparece: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, oiga esto, y se oyó, ¿qué dice? No sé si quiere subrayar eso. Se oyó que estaba en casa. ¿Qué se ha de haber oído? Mira, ahí está en la casa de Pedro, el hijo del carpintero, Jesucristo de Nazaret, el que hace muchos milagros. Yo quiero invitarlo a que usted crea esta mañana que allá afuera se va a oír: en Cephal Church, ahí está Cristo Jesús y Él hace milagros. Y miren lo que pasó, inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos reciben eso para la iglesia? Crecimiento numérico. Se juntaron muchos en Cephal, de manera que ya no cabían. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y les predicaba la palabra. Aquí van a venir muchos y van a oír hablar de Jesús. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por... Ahí está, los 4 vinieron porque oyeron. Allá afuera la gente tiene que oír las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a poner el resumen, Jorgito, porque se nos ha ido el tiempo. Vamos a poner el resumen del mensaje. Léalo conmigo. Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar a ese familiar. ¿Qué tenemos que hacer para que reciban ellos ese milagro? Póngales a Jesús enfrente de una manera práctica. Recuérdeles el perdón de Cristo. Usted no les va a decir: sí, hombre, no te preocupes, vos seguí. No, les va a hablar de que hay perdón en Cristo para todos sus pecados. Y lo tercero, publique las maravillas del Señor. Póngase de pie y le vamos a decir al Señor: gracias por la cruz. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Dígale gracias. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Dígale: me has lavado. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu... Que se oiga la gente. Perdón. Solo ustedes. Dígale: digno es el Señor. En su trono está. Dígale: en su trono está. Hoy te coronamos. Dígale: hoy te coronamos, reinas y reinas con poder. Antes de cantarlo de nuevo, quiero pedirle que ore un momentito ahí donde está y dígale: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque un buen día así me recibiste. Me dijiste: todos tus pecados te son perdonados.
Me hiciste tantos milagros que si yo hablara de ellos no termino. Gracias. A ver, agradézcale. Toda la iglesia agradeciéndole al Señor. Ahora te pido que hagas un milagro en mi ser querido. Quiero ser como esos 4 que llevaban a ese ser querido. Y Señor, yo sé que tú le vas a hablar. Yo sé que tú los vas a salvar. Yo quiero tener fe, Señor. Ayúdame a hacer un acto valiente y atrevido, a invitar a la iglesia, que se llene este lugar y no quepan más personas, que demos testimonio. Vamos a decirle suavemente: digno es, Señor, dígale, digno es el Señor. En su trono está. En su trono está. Exalte a Cristo como su Rey. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo. Dígale usted: Altísimo Señor. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios. El amado del cielo en la cruz murió. Tú eres digno, Señor. Digno eres, Señor. Hermano, hay personas aquí esta mañana que los han invitado, los han traído, y Jesús ha hablado a sus corazones. Hoy el Señor te dice: tus pecados te son perdonados. Ahí donde estás, solo quiero que le des gracias a Jesús. Así se recibe a Cristo, dándole gracias de todo corazón por su perdón. Dígale: Señor, gracias por tu perdón. Recibo estas palabras, que mis pecados han sido perdonados. Gracias por la cruz, como dice este canto. Gracias porque moriste por mí. A ver, dígale, esas palabras son poderosas. Gracias que moriste por mí. Y gracias porque harás muchos milagros. Y yo me voy a quedar en esta iglesia para dar testimonio, para que aquí me alimentes, para poder traer a mis otros seres queridos y aquí te conozcan a ti. Gracias, Jesús, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Levante sus manos y reciba la bendición para 2024, este domingo, esta semana, este año que comienza. El Señor te bendiga y te guarde a ti y a tu familia. Si estás en una situación difícil, que Él haga varios milagros en tu vida, que testifiques de la provisión, de la restauración, de la sanidad y de las conversiones que el Señor va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia. El Espíritu Santo pose en tu hogar y te traiga ese gozo constante a pesar de las pruebas. Que el Señor te regale su provisión, su sanidad, su sabiduría en tu trabajo, su respaldo en el ministerio, los estudios de tus hijos, te proteja de todo peligro. Sobre todo que Cristo te dé su paz, shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Él te prospere así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Estamos despedidos. Dios les bendiga. A invitar personas para el otro domingo. Dios les bendiga.